Pues, ¿qué tal? Pues ¿Cómo muy está? bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, Me qué alegro. gusto verlo aquí. Y gracias por el recibimiento, Claro. porque pues creo que no es algo muy común para ustedes, ¿no? El tener un tipo de entrevista así de este estilo. Alguna vez, pero no, todos los días no. Desde luego. Oiga, pues primero que nada me gustaría preguntarle, porque, bueno, muchas personas van a tener como la confusión, no van a saber quién es usted, así que mi primera pregunta sería como, ¿quién es usted? Muy bien. Bueno, soy el padre Benjamín. Bueno, soy de Estados Unidos, nacido y criado por allá. Eh, Allá en Estados Unidos, pues, fui miembro de una familia espiritual que se llama el movimiento de Schoenstatt, como laico, y a través del movimiento pues conocí la comunidad de los esclavos de la Eucaristía de María Virgen, que forma parte del movimiento de Schoenstatt, y bueno, a través del movimiento entré en la comunidad y bueno, pues el resto es historia. Estuve los primeros 3 años en Puerto Rico y bueno, a partir de allí pues he venido aquí a Córdoba, España. Que ahora está en los movimientos de la Eucaristía, ¿no? Me parece ser. Nosotros somos esclavos de la Eucaristía y de María Virgen. Claro. Sí, sí. Aquí, pues hay muchísimos movimientos religiosos. Los esclavos de la Eucaristía, ¿en qué se diferencian de los demás? Ujú. Pues podríamos decir que se unen dos dimensiones que cada una de esas dimensiones se pueden encontrar en otra parte, pero no las dos juntas. Claro. Por una parte, somos una comunidad que, como decía, pertenece al movimiento de Schoenstatt. Vivimos desde esa espiritualidad, lo que es la alianza de amor con la Madre tres veces admirable, la vida en el santuario de Schoenstatt. Y por otra parte, somos una comunidad contemplativa, es decir, que estamos dedicados principalmente a la oración. Claro. Entonces, pues creo que somos la única comunidad que une estas dos dimensiones, porque las comunidades de Schoenstatt suelen ser muy de apostolado, de salir, de tomar contacto con la gente, y bueno, pues eso es fenomenal. Pero nuestra vocación es un poco sostener eso con nuestra vida de oración. Y de igual forma, pues hay muchas comunidades contemplativas, pero ninguna vive con la profundidad de nosotros, pues la espiritualidad de Schoenstatt. Claro. Ahora que pues, me comenta que pertenece a los esclavos de la Eucaristía, que pasó por, no sé muy bien pronunciarlo, Schoenstatt. Schoenstatt, y que me comenta que viene de Estados Unidos, ¿cuál fue su primer momento en el que se acercó a la religión? Sí, bueno, yo ciertamente mi infancia no era muy religiosa. Claro. Sí es verdad que, bueno, cuando íbamos a visitar a mis abuelos, pues ellos iban a la iglesia y nosotros los acompañábamos. Eh, Quizás un momento decisivo, claro, esto es un proceso, pero un momento importante sería una misa que asistí en la universidad, en una capillita dedicada a Santa Juana de Arco, y en esa misa pues el sacerdote predicó sobre el misterio de la cruz, como el misterio donde Dios manifiesta hasta dónde llega su amor. Entonces, pues eso fue un momento clave en mi camino, darme cuenta de que Dios era un Dios de ese amor hasta el extremo, hasta morir por nosotros. Entonces, pues eso ciertamente fue un momento importante. Sí fue un momento clave este el que me comenta, este acercamiento en el conocer que Dios moriría por nosotros. ¿Hay un momento decisivo en el que usted decida, ok, a esto me quiero dedicar? Sí, bueno, aquí quizá otro día podemos recorrer toda mi vida, porque Claro. un poco solo se entiende en contexto. Bueno, Exacto. yo
entré un poco en, bueno, yo no era católico, y entonces pues entré un poco en a partir de esta misa que digo, pues entré en una etapa de búsqueda de la verdad, Claro. con un poco de apertura a lo que viniera, ¿no? Sí. Apertura a todo, pues, investigar todo y ver dónde encontraba pues lo que me convencía. Y entonces pues al final lo que más me convenció fue la fe católica, y me hice católico y sentí, bueno, quizá alguna persona podría decir, bueno, pues ya has descubierto lo que buscabas, pues Claro. luego sigues con tu vida. Sí, así Pues es. no fue mi impresión, sino que sentía la necesidad de que esa búsqueda continuara. Claro. O sea, bueno, pues eso, que dedicara mi vida a esa búsqueda, esa profundización en Dios. Entonces, pues de allí nace un poco mi vocación a la vida contemplativa, de que esa búsqueda no solo fuera una etapa de mi vida, una faceta de mi vida, sino toda mi vida. Ya me parece bastante interesante cómo usted menciona que es a partir de la universidad cuando asiste a esta pequeña Sí, capilla. capilla. Y hay personas que, a diferencia de usted, pues se van desarrollando en un colegio religioso y es que a partir de él, que si bien ellos no lo han decidido, sino más bien sus padres son los que mayormente deciden de, oye, ve, ¿no? Usted lo ha decidido, ¿no? Sí, sí, desde luego que yo tenía contacto con el catolicismo durante mi infancia, pero no era católico. Entonces, Claro. pues ciertamente ese paso fue algo muy consciente. Y acabo de mencionar nuevamente la parte de la universidad. Sí. O sea que justamente vengo de acompañar al padre Antonio de verdad o misa y me sorprendió bastante que únicamente o mayormente había adultos y mayormente adultos mayores. Y platicaba con Juan y escuché un poco al padre, hablaba sobre la contemplación, ¿no? Que es un acto de dar gracias, el poder asistir a misa, que más allá de ser una misa per se, es un acto de contemplación y gratitud al mismo Señor. Ahora que le comentaba que únicamente había mayormente adultos y adultos mayores, no había ningún joven de mi edad, 23, tengo 23 años ya. ¿Usted a qué cree que se deba que ya no está viendo como esta cercanía de los jóvenes a la iglesia? Sí, bueno, desde luego que esta es como todo fenómeno social, pues es muy complejo, ¿no? Claro. Hay muchos factores. Eh, yo creo que ciertamente un factor creo que puede ser la necesidad del silencio interior. Claro, que Yo ahora creo tiene que mucho ruido. efectivamente, nosotros vivimos en una cultura, en un modo de vida que, bueno, ciertamente en el sentido exterior hay mucho ruido sensible, pero también mucho ruido interior, en el Claro. sentido de que hay mucha actividad, la vida es rápida, hay muchas cosas que me exigen, luego, bueno, pues la tecnología también, de la misma manera, pues vemos en Internet, por ejemplo, todas las ventanas que salen sin uno ni siquiera quererlo. O sea, Claro. todo eso nos exige, ¿verdad? Mentalmente y espiritualmente, y entonces, pues, en medio de ese bullicio, ¿no? Pues no tenemos ese silencio y resulta que la experiencia religiosa es una llamada. Entonces, para escuchar una llamada hay que Claro. escuchar. Escuchar, mantenerte en contemplación. Efectivamente. Entonces, pues, en este sentido yo creo que, bueno, mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Por qué el Señor no llama ya a los jóvenes? Y yo respondo, claro que llama. Lo que pasa es que hay que Ellos escuchar. no escuchan, exacto. Entonces, pues,
Yo creo que este puede ser un factor. Claro. Sí, yo, bueno, pienso similar a usted en el sentido de que ahora, por la velocidad en la que suceden las cosas, ya ahora los tiempos de contemplación son de lo que dura un video en Facebook. O sea, y ni siquiera contemplábamos, estabas viendo el video en sí, ¿no? Y bueno, ahora con la plataforma de TikTok que permite que las cosas ahora sean un poco más cortas, 60 segundos, 15 segundos, menos vamos a tener la posibilidad de tener esos tiempos de contemplación. Claro. Y bueno, aquí yo le pregunto, o sea, ¿para qué cree usted que sirve la contemplación? Sí. Bueno, para el cristiano la contemplación pues desemboca en Dios. Es decir, que la contemplación es que llamamos en filosofía intencional, es decir, Claro. que está orientado hacia un objetivo, ¿verdad? Que es Dios. Y que para el cristianismo pues se encuentra en el rostro de Cristo. Esto es lo que Juan Pablo II en su momento propuso como programa espiritual para el tercer milenio. Claro. Él dijo, el programa espiritual para el tercer milenio creo que debería ser la contemplación del rostro de Cristo. Ciertamente esto a la misma vez que pues nuestro enfoque específico es hacia Cristo, hacia Dios a través de Cristo. También es verdad que la contemplación también nos descubre mucho sobre nosotros mismos. Conociendo el Concilio Vaticano II decía, el misterio del hombre solo se desvela plenamente en el misterio del Verbo encarnado. Solo podemos conocernos a nosotros mismos plenamente conociendo a Cristo. Por tanto, esa contemplación que nos hace salir de nosotros hacia el encuentro con el Señor, a la misma vez nos retorna a nuestra intimidad. Entonces, pues, interesante esto. Claro. Yo por lo que entiendo es de que justamente encontrando, si es que lo estoy diciendo bien, me corrige, encontrando a Cristo en la otra persona, en el prójimo, descubrimos la riqueza de nuestra existencia. Totalmente. Es que la verdad es que sí, y creo que ya no tampoco tenemos como estos espacios de contemplación con el otro, ¿no? Esta dialéctica, ese diálogo. Sí, en general, una sensibilidad para descubrir a la otra persona en cuanto persona. Claro. Muchas veces planteamos a la persona en el sentido de ¿qué me puede dar esta persona? Sí. ¿Qué me ofrece? ¿Verdad? ¿Cómo puedo, pues, encontrar lo que yo estoy buscando a través de esa persona? Claro. Y no mirar a esa persona en el sentido ¿qué puedo dar yo? ¿Qué puedo aportar yo a esa persona? ¿Quién es esta persona? ¿Verdad? En sí. Que hace, yo creo que 2 días, hice una publicación sobre la confianza en donde hablaba que es este acto de fe en el que te permite sumergirte en la otra persona. Pero, ¿qué es lo contrario a la confianza? La información, porque si nosotros vamos con la intención de que, ¿qué me puede aportar, no? Y tal vez si no lo tiene, esta información de, si lo tiene, pues va a ser un medio, no va a ser esta amistad, ¿no? Y si no lo tiene, nuevamente se refuerza esto de, es un medio, no es una persona, ¿no? E igual me mencionaba que pues, la información nos permite conocer, si bien conocer a la persona, pero ¿qué tanta información debemos de tener de ella, ¿no? Porque puede ser que estemos diferentes en cosas que fundamentalmente nos hacen, ¿no? En el sentido de que, pues, a mí, tal vez para mí no es lo más importante el dinero, y tal vez para ustedes es más importante el dinero. Y pues bueno, vamos a encontrar discrepancias en las que tal vez el motivo en el que hacemos las cosas no sea el bueno, pero, bueno, viéndome muy reflejado con mis creencias, ¿no? Tal vez no sea bueno el motivo por el que los haces, pero sí que la acción que estás haciendo es correcta. Interesante. Sí, sí. En este sentido, bueno, pues siempre es importante eh, entender a la persona desde sí misma, Claro. ¿verdad? Otra cosa es que, bueno, luego, como dices, pueda yo estar en desacuerdo, ¿verdad? Pero que
pero que no empiece yo la conversación con lo que estamos en desacuerdo, sino que empiece la conversación viendo quién es esta persona, de dónde viene, qué es importante para esta persona. Y a partir de allí, pues ya podemos ir pues, dialogando y descubriendo, bueno, en qué estamos de acuerdo, en qué no, y por qué. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ahora cambiando con un poco de tema, ¿qué valor social le trae el ser un padre o alguna otra vocación religiosa a la sociedad? Sí, pues yo creo que fundamentalmente la sociedad, lo que une la sociedad tiene que ser algo que trasciende la sociedad. Claro. O sea, la sociedad, o sea, si cada uno va por sus propios intereses, ¿verdad? Sí. Va simplemente por allí, pues para lo que cubrir sus necesidades básicas, pues eso no crea cohesión en la sociedad. Hace falta que la sociedad tenga un corazón, tenga algo, ¿verdad? Un centro, ¿verdad? Que le En permite torno al expresarse. cual todo el mundo gira, Claro. ¿verdad? Y entonces, pues, yo creo que en general, pues, la vida religiosa, pues, tiene esa dinámica en la misma comunidad religiosa, ¿verdad? Nosotros somos, por ejemplo, aquí, pues somos de cuatro, me parece, cuatro países diferentes, Claro. personas de diferentes edades, personas de diferente pues, manera de ser, que humanamente nunca nos hubiéramos juntado. Exacto. Y sin embargo encontramos siempre un centro, ¿verdad? Entonces yo creo que esa centralidad que para nosotros es la Eucaristía, ¿no? Es Cristo, es Dios, pues esa manera de entender pues cómo funciona una comunidad pues puede ser un aporte para la sociedad más ampliamente. Claro, sí, o sea, y lo sigo mucho porque creo que, como usted lo dice, o sea, el que venga la gente aquí a reunirse les permite conocer que al menos hay algo que los hace común, ¿no? O sea, podemos tener pensamientos diferentes, tal vez tú seas de un pensamiento más de derecha, yo soy un pensamiento más de izquierda, pero si nos venimos aquí a la iglesia, sabemos que ambos amamos a Dios, ¿no? Y creo que es algo que, como usted decía, permite unir a la sociedad, esa cohesión, porque creo que es algo que ahora se está perdiendo mucho, ¿no? Con la polarización. Así es. Ahora, o sea, ¿usted cómo ve esta parte, ¿no? Donde se está perdiendo como esta cohesión social. No sé usted cómo vea si hay menos personas asistiendo a la iglesia ahora por la cuestión de la pandemia, a diferencia de como asistían antes. Bueno, en cuanto a la cohesión de la sociedad, la polarización y todo esto, pues en este sentido yo creo que una vez más es la cuestión de ver a la otra persona como persona. Yo Claro. creo que, bueno, pues un poco también aquí, eh, sin demonizar los medios de comunicación, que se puede realizar muchas cosas buenas con los medios, Claro. pero un poco viendo a la persona en una pantalla, viendo a la persona pues a través de un chat, pues despersonaliza bastante. Entonces, la tendencia es ver las personas que piensan diferente a mí, pues simplemente como una cuenta de Facebook, por Claro. ejemplo, y no realmente ver a esa persona en cuanto persona. Entonces, pues esto favorece. Entonces, tenemos que meternos la idea de verdad de que cada cuenta de Twitter eso es una persona. Ese es un hijo de Dios, ese es una persona que tiene la imagen de Dios impresa en su corazón, que puede estar todo lo equivocado que quieras, posiblemente, pero sigue siendo una persona. Y también no conocemos o no llegamos a empatizar por los medios digitales el por qué esa persona está en esa posición, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede es de que pues no conocemos el por qué el ladrón tuvo que robar, ¿no? Pero bueno, creo que son cosas que justamente contemplando, teniendo estos diálogos que estamos teniendo, la gente llega a hacer como catarsis, ¿no? Sobre Claro, este tipo de una cuestiones. purificación interior. Sí.
Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, pues, no sé cómo usted ha visto todo el cambio a través de la pandemia en la religión. ¿Usted cómo lo ha vivido? Sí, bueno, pues también es una cuestión compleja. Tengo que decir que, bueno, aquí en Córdoba hemos sido muy bendecidos en el sentido de que, pues, nuestro obispo no ha cerrado las iglesias, Claro, ¿verdad? Las personas que en su momento, pues, tuvieron un motivo para no venir, pues no tenían que venir, ¿verdad? Se ha respetado eso, ¿verdad? Pero las personas que han querido pues, acudir han podido acudir respetando siempre, bueno, todas las medidas, ¿verdad? Y sabemos pues ya que se han hecho estudios de esto, científicos, que bueno, en la misa nadie se contagia, o sea, realmente los contagios en la misa no se dan porque bueno, hemos procurado ser muy prudentes en este sentido. Em, entonces, en ese sentido, bueno, pues aquí en concreto, pues vemos que la recuperación ha sido bastante rápida. Incluso hasta cierto punto, pues en ciertos ámbitos vemos incluso un resurgir, que incluso sale un poco más incluso que antes. La persona han experimentado lo que significa esa ausencia y ahora lo buscan más a Dios. Desde luego, bueno, pues en otras partes yo sé que ha sido muy dramático pues, el hecho de que la vida sacramental de la Iglesia se ha puesto en pausa. O sea, claro. esto es algo muy dramático que yo creo que pues, en esta medida y en esta extensión y amplitud, pues nunca se ha dado en la historia de la Iglesia, que de momento pues había lugares donde ya no había sacramentos. Entonces, pues esto es muy dramático y yo creo que, bueno, pues como iglesia tenemos que reflexionar sobre el significado de esto, sobre la conveniencia de esto, cómo hemos respondido, si hemos respondido de la mejor manera, sin pretender juzgar a nadie, ¿verdad? Claro. Porque, bueno, pues cada uno ha hecho en conciencia lo mejor que podía, pero yo creo que también es bueno que nosotros analicemos y consideramos, bueno, pues, cómo ha sido nuestra reacción y cómo podemos crecer. Usted sí me dice que las personas han experimentado esta ausencia, ¿no? De la espiritualidad. Usted cómo ha experimentado esta ausencia de brindar la espiritualidad. Sí, efectivamente. Como digo, en Córdoba, bueno, pues he tenido la gracia de seguir pudiendo celebrar la misa, pero claro, eran para pocos. O sea, la Claro, mayoría de la gente pues consideraba que no era el momento de acudir. Y ciertamente, bueno, pues esto afecta el sacerdocio en el sentido de que, bueno, pues estamos acostumbrados a ese contacto con las personas y eso se experimenta. A la misma vez, bueno, pues sintiendo ese vacío, sintiendo esa necesidad de compartir y no poder hacerlo por lo menos como estamos acostumbrados, pues también se complementa pues el descubrimiento de que bueno, el sacerdocio pues en fondo es primero algo interior, claro. es una manera de vivir, una manera de sentir, una manera de orar, una manera, entonces pues en ese sentido pues un poco abrir esta nueva dimensión hacia adentro de lo que es el ministerio sacerdotal. Claro. Ahora que usted habla sobre pues todo esto interior que uno tiene, ese trabajo interior que uno hace como sacerdocio, si bien hay como este trabajo, quiero enfocarme en lo que la gente no ve, ¿no? O sea, ¿cuáles son los sacrificios que usted ha hecho a lo largo de su vida para llegar hasta donde está? Sí, bueno, desde luego para los religiosos, pues en general los sacrificios más llamativos serían los votos religiosos de lo que es la pobreza, la virginidad y la obediencia, renunciar a la posesión, ¿verdad? O sea,
Nosotros tenemos lo necesario para vivir, pero no es nuestro, es de la comunidad. Nosotros tenemos todo prestado. Entonces, pues, es un sacrificio. Pues el no poder casarse, no poder compartir la vida con una mujer, bueno, pues esto es un sacrificio. Renunciar a la propia libertad, ¿no? El tener que hacer lo que dice Dios a través del superior, todo esto son sacrificios. En mi caso concreto, bueno, pues también la separación de mi país, la separación de mi familia, todo esto son sacrificios, ¿verdad? Pero siempre que se vive, o sea, todo el mundo tiene que sufrir, todo el mundo tiene pues, situaciones de renuncia, situaciones de dificultad, y entonces pues la cuestión es, o sea, todo el mundo tiene que vivir la cruz, Claro. por decirlo así. La cuestión es si esa cruz tiene un Cristo o no. Sí. O sea, porque si vivo la cruz con el Cristo, pues tarde o temprano, aunque sea hoy Viernes Santo, pero tarde o temprano va a llegar el domingo de resurrección. Ese Cristo de la cruz va a resucitar y vamos a experimentar la alegría de la Pascua, vamos a recibir la nueva vida que el resucitado nos entrega. Ahora, si tu cruz no tiene Cristo, pues te vas a quedar simplemente con la cruz nada más. Ese sufrimiento, ese dolor, pues nunca va a llegar a la resurrección. Claro. Y creo que muchas personas muchas veces no entienden como el por qué, o no llegan a empatizar por qué ustedes hacen todos estos sacrificios. ¿Usted por qué lo decidió hacer? Sí, bueno, en concreto lo que son los votos religiosos se entienden, bueno, en primer lugar es una manera de unirnos a Cristo porque es la forma de vida de Él. Él vivió en pobreza, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, Claro. Vivió en virginidad, ¿verdad? No aparece por ninguna parte la esposa de Cristo. Y tenía que ser así porque Él, si para redimirnos tenía que entregarse totalmente a la humanidad entera, pues ¿cómo podía entregarse a una sola persona? No podía tener un amor exclusivo a una sola persona, sino que su amor tenía que ser universal. Y luego, pues la obediencia. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Por tanto, estos votos religiosos es la forma de vida del mismo Jesús. Es una manera de vivir más íntimamente en comunión con Cristo. Y por otra parte, también los votos religiosos anticipan la vida del cielo. Porque en el cielo no habrá posesiones. En el cielo lo que hay es Dios, no hay nada material, por lo menos en el sentido que nosotros lo entendemos. En el cielo, pues nuestro único bien va a ser Dios. En el cielo no habrá matrimonio, Jesús lo dice en el Evangelio, porque el matrimonio es para procrear, en el cielo pues ya habrá pues, todas las personas que tiene que haber, no hará falta pues procrear. Y luego pues la obediencia, es decir, que anticipa el hecho de que en el cielo todos vamos a realizar la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, los votos religiosos también son una manera de empezar a vivir un poquito la vida del cielo ya en este mundo. Entonces, pues, queremos nosotros, pues es una gracia para el que tiene esa vocación y a la misma vez es un testimonio para los demás, un testimonio de que, ojo, sí, tú tienes que como laico entregarte pues a las cosas del mundo, en tu trabajo, tu familia, ¿verdad? Todo eso, pero acuérdate de que eso no es lo último. Eso no es el final, sino que hay algo más. Sí, que muchas veces igual se malinterpreta ese sentido, ¿no? En el de que, ¿para qué voy a estar luchando para estar en otra vida si la vida está aquí, ¿no? O sea, y al contrario, ¿no? O sea, tienes que luchar para esta vida y para la que sigue, de acuerdo a las creencias de cada persona, ¿no?
Y bueno, ahora que está hablando usted sobre pues, cómo se ve la religión, a usted me imagino que se ha tenido que enfrentar contra estos mitos que giran en torno a... Para usted, ¿cuál es el mito más extravagante que ha escuchado? Bueno, no sé, extravagante, no sé. Yo creo que lo más que extravagante, yo creo que lo más dañino o lo más, mm, lo que impide más a la persona es acercarse al cristianismo en concreto, porque es lo que yo conozco, es la idea de que, o sea, la falta de confianza en Dios. O sea, la idea de que, bueno, ya sea que Dios es caprichoso o Dios es una idea abstracta o Dios, o sea, todo lo que no permite que Dios entre en mi vida. Esto es clave. O sea, Dios es el Dios de la vida. Dios está presente, Dios está guiándonos, Dios está acompañándonos. Y entonces, pues, por cualquier motivo que se ponga a Dios a una distancia, ¿verdad? Sí, sí, Dios, pero hasta allí. Pues todo eso realmente pues, hace difícil vivir la religión. O sea, en el fondo convierte, o sea, vivir Dios como un Dios lejano, pues hace que, o sea, tergiversa todo. O sea, hace que la dinámica no funcione. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que esto es muy importante, que reconozcamos que Dios es el Dios, está presente en mi vida. Claro. Sí, que como usted lo dice, o sea, muchas veces hay como esas malinterpretaciones de las historias porque no te adentras en conocer el otro punto de vista, ¿no? Y es por eso que se termina tergiversando toda la historia, nos terminamos alejando justamente de Dios y por lo tanto terminamos haciendo malos comentarios que realmente no vienen al caso. Claro, sí, sí. En este sentido, pues curioso, a veces la persona viene diciendo, bueno, pues yo no creo en Dios, porque Dios es castiga, porque Dios nos fastidia la vida, Dios, y yo digo, bueno, en ese Dios tampoco creo yo, Sí, sí. ¿verdad? O sea, Sí, sí. entonces muchas veces, bueno, pues un obstáculo para creer es entender realmente en qué Dios creemos. Sí, y ahí también habría que revisar, bueno, platicar con la persona, oye, ¿en qué te ha castigado, no? O sea, ¿realmente Dios te ha castigado o tú te has buscado el castigo o realmente has tenido mala suerte, ¿no? Y te ha tocado que, pues, sufrir consecuencias negativas cuando realmente a otras personas no les ocurre. Sí, sí, esto es todo el misterio de la divina providencia, ¿verdad? Que es uno de los misterios más complejos, más difíciles de entender y sin embargo más importantes en este sentido. Es una clave de nuestra espiritualidad de Schoenstatt. El padre José Kentenich, nuestro fundador del movimiento, pues habla mucho de la fe y práctica en la divina providencia, muy importante, que nos enseña pues esto, de que Dios está actuando en toda nuestra vida. Lo que pasa es que su plan es un plan tan grande y nosotros somos pequeños. Claro. Un poco como el ejemplo que se suele usar es el del niño que quiere jugar en la calle y el papá le dice, no puedes jugar en la calle. Y el niño piensa, bueno, mi papá me está fastidiando, ¿no? No quiere que yo lo pase bien. No es por eso. El papá lo hace por su bien, porque sabe que la calle es un lugar peligroso. Y sin embargo, como el niño es pequeño, pues no lo entiende. No lo entiendo. Entonces, pues así muchas veces, bueno, todo lo que Dios nos dispone para nosotros es para nuestro bien, pero muchas veces nosotros no lo podemos entender. Así que tenemos que reconocer nuestra pequeñez. Claro. Sí, y yo creo que es algo complicado, ¿no? Reconocer que somos pequeños, porque justamente ahora, nuevamente regresando al tema de la superficialidad,
hay veces en las que las personas se creen merecedoras de todo, ¿no? Y también hablando justamente sobre los castigos, ¿no? O sea, ahora, ¿a qué te refieres con castigo, no? Si tal vez, nuevamente, a los jóvenes, y algo que me contaba el padre Antonio sobre un chico que le estaba gritando y jaloneando a su mamá porque no le dejaba ir a una fiesta. O sea, ahora, ¿cómo son realmente estos castigos, estas malas experiencias que según Dios te ha mandado? Sí, y pues bueno, o sea, antes de terminar me gustaría preguntarle para usted, ¿qué representa ser padre? Bueno, la unión con Cristo. Esto es o sea, cuando yo después de esa experiencia que decía de esa homilía, bueno, pues Cristo se convirtió en el centro de mi vida y cuando yo descubrí, ¿verdad? Estas cosas se van entendiendo poco a poco, pues lo que significa, ¿verdad? Que un sacerdote pues tenga esa unión con Cristo, ¿verdad? De que incluso puede decir las mismas palabras de Cristo, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, ¿verdad? Bueno, pues esto me fascina. Pues desde luego esa unión con Cristo en la Eucaristía y luego pues a partir de allí pues podría hablar de un montón de cosas, pero todo nace de allí, todo es un despliegue de esa unión con Jesús. Pues muchísimas gracias, De Padre nada a Benjamín. ti por haberme invitado. La verdad es de que pues es interesante conocer el otro punto de vista porque normalmente no es común ponernos a pensar del otro lado, ¿no? Y como bien lo hablábamos hace unos momentos, o sea, malinterpretamos a veces los mensajes que nos llegan porque únicamente los vemos desde nuestro punto de vista y de la gente que comparte nuestro punto de vista. Jamás nos ponemos a dialogar con otra persona que piensa de manera diferente. Y si bien no es una ciencia exacta como yo que sé, la física, ¿no? O sea, hablamos de creencias, ¿no? Y creo que cada quien es libre de creer De buscar la de verdad. buscar de su forma, ¿no? Y sobre eso ahí fundamentar su vida. Pues bueno, padre, muchísimas gracias. Estupendo, muy bien. Espero que le vaya bien. Igualmente, igualmente. Bueno, Y pues aquí a seguir trabajando. estupendo, aquí bienvenido siempre en Córdoba cuando quieras. Gracias, padre Benjamín. Y bueno, hasta luego. Espero les haya gustado este episodio un poco diferente del podcast, porque normalmente son por Zoom y ahora pues me tocó la fortuna de hacer uno presencial. Muy bien. Y pues bueno, muchas gracias, padre. De Nos nada. estamos viendo Excelente. y denle like. Bueno. Y ya.